Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Byron. Bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. Les recuerdo que nos encontramos en el apartado de Cristología y el día de hoy estamos en la tercera lección, la cual tiene como nombre la realidad de la encarnación. Ya hemos visto una introducción a la Cristología y también hemos visto la venida del Hijo de Dios. Hoy hablaremos concretamente de este misterio del Verbo encarnado, hecho hombre. Para ello les invito a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pedimos la venida del Espíritu Santo por intercesión de la Santísima Virgen María, para que nos ayude, nos auxilie con su gracia, con su luz, con sus dones y frutos, y así podamos penetrar más profundamente los misterios de la fe, amarlos y vivirlos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si quizá no han visto las otras clases, pues les invito a que ingresen a este canal de Un Padrecito en YouTube y las busquen. O si no, pueden escribir en los comentarios de este video y yo les compartiría el material. También les recuerdo que ya hemos acabado todo el apartado de Introducción a la Teología. También el apartado de Teología Fundamental y también de la Santísima Trinidad, o también llamado apartado de Dios Uno y Trino. Ahora nos especializamos en la Cristología. Realidad de la encarnación. En el admirable plan de la donación que Dios hace de sí mismo a la criatura, es decir, a nosotros, la encarnación es el acontecimiento central y culminante. Y María ha sido la colaboradora con su fe y con su amor a la unión de Jesús con la humanidad. María ha sido el instrumento con el cual Dios ha hecho posible, no por necesidad, sino por conveniencia, es decir, que era la forma más conveniente, más perfecta, de enviar a su Hijo, al Verbo encarnado, al Verbo Dios que luego se hizo carne, en María, ¿no? María entonces es así también constituida como una intercesora. Y esa es la lógica, inclusive, dicho sea de paso, de la virtud de María en cuanto a su intercesión. Ya que si la lógica teológica de enviar a Jesucristo al mundo fue por medio de María, luego también los hombres, para llegar a Dios, ¿no?, tendrán que hacerlo por medio de ella. Es lo que también expresa San Luis María Griñón de Montfort al hablar de este misterio de la intercesión de María, ¿no? La encarnación es obra de la Trinidad. Se realiza por el Espíritu Santo en comunión con el Hijo. María es verdaderamente Madre de Dios. Esto así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 495. Escuchen bien. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si entonces Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, entonces María también es madre de Dios, porque no son dos personas distintas, es una sola persona que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y María es madre de esta persona. En consecuencia, es madre de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos ahora a estudiar la realidad del cuerpo de Cristo, porque si decimos que se hizo carne y asumió la naturaleza humana, debemos decir entonces que también tuvo un cuerpo humano real. Eso es importante aclararlo porque existieron diferentes herejías a lo largo de la historia e inclusive actualmente, las cuales
acusan o se atreven a sentenciar que Jesucristo tuvo un cuerpo pero no era propio, que era como una especie solamente de instrumento. Por ejemplo, hablemos del docetismo. Esto ya estaba en auge, digamos así, en el siglo I. Es decir, que después de la muerte de Cristo ya comenzaron a decir estas herejías. El docetismo considera que la materia es mala y en consecuencia niega que Cristo tuviera un verdadero cuerpo material. El cuerpo de Cristo sería para ellos solo aparente. Su nacimiento o su pasión y muerte no fueron reales, sino solo ficticios e irreales. Ellos se atreven a decir que entonces Dios no se puede condoler, no puede sufrir, ¿no? Filosóficamente, claro, se podría debatir esto, pero hablando en términos teológicos, Dios, claro que puede condolerse. Él por sí mismo, dice por ejemplo el Papa Benedicto XVI, no puede sufrir, pero por la compasión sí se puede unir al dolor de los demás. Y al asumir nuestro cuerpo humano, también asumió los dolores reales del ser humano. Y por ello cuando le pegaban, le dolía, ¿no? Y actualmente Jesucristo en el cielo, con un corazón humano ya resucitado, ¿no?, por el misterio de su resurrección, ¿no?, entonces Él también tiene desde su encarnación hasta para toda la eternidad, entonces también una vinculación con nosotros los humanos. Él ya de manera perfecta en su naturaleza humana espiritualizado, ¿no? Pero nosotros también aguardamos esta misma unión en su resurrección, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que Jesucristo también nos ama con un amor humano, aun cuando es Dios, porque tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. El Nuevo Testamento viene a aclarar esto del docetismo y dice lo siguiente, que Jesucristo, por ejemplo, ha tenido momentos de cansancio, ha tenido momentos de hambre, de sed. También inclusive dice que ha llorado por su amigo Lázaro. Por ello, el Nuevo Testamento testimonia que Cristo fue hombre verdadero, con un cuerpo real, descendiente de David, fue concebido de María, nació, se cansó, tuvo hambre y sed, durmió, sufrió, derramó su sangre, murió, fue sepultado, cuerpo de carne y hueso, real y tangible. Además, los santos padres, en quienes podemos confiar, negar la realidad del cuerpo de Cristo es negar la redención. Si alguien se atreve a decir que Jesucristo solamente se metió como en un cuerpo humano, ¿no?, pero nunca asumió esta naturaleza, entonces está realmente negando todo tipo de redención. Sería una burla y una falsificación de el amor tan entrañable que nos tiene Dios, ¿no? Si decimos que tiene un cuerpo humano, también tenemos que asegurar y afirmar que tiene un alma humana. Lamentablemente, Apolinar de la Odisea en el siglo IV se atrevió a decir que la humanidad de Cristo estaría compuesta solamente de carne y alma sensitiva. Es decir, que si algo siente Jesús es porque tiene algo de carne y su alma no es humana, sino que solamente es un alma que siente, nada más, ¿no? Esto estaría arrancándole a Jesús su completa naturaleza humana y lo haría una especie de semidios, semihombre, una cosa extraña y rara, ¿no? Pues sabemos que San Pablo nos dice que Jesucristo fue en todo igual a nosotros y eso incluye su naturaleza humana, menos en el pecado, ¿no? El Verbo asumiría, según Apolinar, la función del alma intelectiva y racional. Es decir, que por el alma y su carne siente algo, pero quien dirige sus decisiones, su inteligencia, su capacidad de razonar es su divinidad. Es decir, que no tenía un alma racional, sino que su divinidad es la que lo manejaba. Eso sería también anular por completo estas dos naturalezas, humana y divina, de Jesucristo, ¿no? Pero al paso salen los santos padres. ¿Y qué dicen ellos? Sin alma, es decir, sin inteligencia ni voluntades humanas, porque hay que aclarar que el alma en sus potencias está compuesta por tres. Por la potencia de
la inteligencia, de la voluntad y de la memoria. Estas tres potencias constituyen el alma humana, nos hacen seres humanos. Decía Apolinar que solamente tenía un alma sensitiva, entonces no un alma humana. En cambio, los padres de la Iglesia dicen que si no tuviese un alma que tiene la potencia de la inteligencia y de la voluntad, entonces Cristo no habría redimido al linaje humano, pues no fue sanado lo que no fue asumido. Esa es una sentencia teológica, un principio teológico fundamental. Se lo pueden grabar. Lo que no es asumido no es redimido, por supuesto, ¿no? Lo que no se considera como propio y que yo lo voy a saldar, voy a pagar la deuda, entonces no se puede pagar porque no la considero propia mía, ¿no? Y Dios se ha hecho responsable de la deuda que nosotros teníamos, ha asumido esa deuda y lo ha hecho asumiendo nuestra naturaleza humana, puesto que nuestra naturaleza es la que estaba condenada, la humana, ¿no? Y por ello nuestra alma luego tendría que ir al infierno y nuestro cuerpo pudrirse aquí en la tierra, ¿no? Luego hay toda una corriente del apolinarismo que fue condenada por el Papa San Dámaso y el Concilio de Constantinopla I. Esto ocurrió en el año 381. Verdadera naturaleza humana de Jesús tiene como resultado una unión del alma y del cuerpo. Es decir, que Jesucristo es realmente un ser humano, hombre, ¿no? Que tiene alma y cuerpo. Los dos constituyen a esta naturaleza asumida del Verbo eterno de Dios. Esto en cuanto a su naturaleza humana. Ya hemos hablado, por ejemplo, en la Santísima Trinidad sobre la naturaleza divina de Jesucristo. Sin embargo, en este curso de Cristología también profundizaremos en esta naturaleza recientemente mencionada. Me refiero a la divina, ¿no? Entonces podemos decir que tiene un cuerpo humano real y tiene un alma humana real, es decir, que tiene potencia de inteligencia, de voluntad y de memoria. Pero Jesucristo no solamente es un hombre, sino que también es perfecto Dios. No es una mezcla de hombre y Dios, no es un semidios, no es un demiurgo quizá en términos filosóficos, utilizado sobre todo por Arrio. Hay una herejía más, esta se llama el adopcionismo y dice lo siguiente: Cristo no era una persona divina, sino un hombre que recibió una dinamis, o también, dicho en español, ¿no?, una fuerza divina en el bautismo, que lo hace un hombre superior. Es decir, que antes del bautismo era como cualquier otra persona, no sabía muy bien para qué había sido o para qué estaba aquí en la tierra. Trabajaba con su papá José, le amaba a su mamá María y por allí encontró a Juan el Bautista y dijo, bueno, me voy a bautizar. Y en el bautismo como que, me enteré recién de que yo soy enviado por Dios y ahora Él me hace su hijo. Qué cosa tan lamentable, qué falta de inclusive lectura de la Sagrada Escritura, ¿no? Donde ya nos dice que Jesucristo ya cuando niño tenía una relación íntima con su Padre, ¿no? Estaba en la casa de su Padre, nos narran los evangelios. Y luego si vemos en la vida de los santos, que ellos desde la concepción, inclusive menciono ahora al santo hermano Nicolás, tenía ya comunicaciones directas con Dios. El mismo Juan el Bautista, dice el texto, que brincó en el vientre de su mamá Isabel, solamente al entrar en una especie de contacto espiritual por la cercanía humana que tuvieron los dos, ¿no?, con Jesucristo. Es más, San Luis María Griñón de Montfort habla del primer milagro en la vía de la gracia, santificando a Jesucristo desde el vientre de su madre a Juan el Bautista en el vientre de su madre. Es decir, que hay una comunión, una unión ya de voluntades, de intenciones, de cierta conciencia en el alma, obviamente no en su carne, ¿no?, porque faltaba quizá todavía la formación del cerebro y tanta cosa a nivel más fisiológico, ¿no? Pero a nivel espiritual ya hay una compenetración, una unión, y mucho más si es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, no es que recién en el bautismo como que se entera de que, ¿y qué?, ¿no? Gracias a Dios, la Iglesia Católica, por medio de el Papa Benedicto XVI, en ese entonces
era el prefecto de la doctrina de la fe, sacó un documento donde aclaraba, y también basado en el mismo catecismo de la Iglesia Católica que también lo afirma, ¿no?, que Jesucristo tenía conciencia siempre plena de dos cosas: de quién era Él, es decir, Hijo del Padre, y segundo, de su misión. Habían otras cosas que iba aprendiendo, eso sí, de a poco, ¿no?, como cualquier otro niño, como cualquier otra persona humana, pero dos cosas fundamentales Él debía, digamos así, según la doctrina de la Iglesia, y ya esto afirmado por la misma Iglesia, debía conocer, y es quién era Él y su relación con el Padre, y segundo, su misión, ¿no? Entonces, no es que recién se entera en el bautismo, y digo esto lamentablemente porque en nuestra Iglesia hay inclusive grandes y renombrados teólogos, y por allí personas que vienen con ciertos títulos de por aquí, de por acá, asegurando que Jesucristo recién se enteró en el bautismo que era Hijo de Dios. Una cosa tan absurda, ¿no?, que el mismo catecismo de la Iglesia ha aclarado ya y firmemente, ¿no? Entonces, el adopcionismo, que es esta herejía que de alguna manera se ha ido dispersando y también penetrando en la teología actual, nos dice que no es hijo de Dios por naturaleza, sino solo por adopción, que en ese momento Jesucristo fue adoptado por Dios. Qué cosa tan fea, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, fue condenado y después depuesto de su cargo en el año 268 por apoyar esta herejía. Aquí viene el que había mencionado hace un momento, Arrio. Arrio nos habla del subordinacionismo, el subordinacionismo extremo. Hay una gran diferencia entre este que he mencionado y la subordinación. La primera, esta teoría, filosofía, ya esta corriente teológica del subordinacionismo, es una herejía. Anula la naturaleza humana de Cristo, pero en cambio la subordinación sana que existe de la naturaleza humana a la naturaleza divina, o la voluntad humana a la voluntad divina del Verbo encarnado, ¿no?, es decir, que Jesucristo se subordina a su naturaleza divina, esto es correcto. No está bien esta otra herejía. Lo aclaro un poco más. Cuando hablamos de subordinacionismo, estamos hablando de que Jesucristo, en su naturaleza humana, con su libertad humana y voluntad humana, estaba completamente asumido por su naturaleza divina, y entonces Él no tenía libres decisiones. Solamente quien decidía, quien pensaba, era su divinidad, y su naturaleza humana, no, nada, estaba como allí completamente apagada, muerta, ¿no? Esto está mal, es una herejía. Pero sí está bien decir, porque lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la voluntad humana de Cristo se subordina por decisión propia, por libertad, a su naturaleza o a su voluntad divina. Es lo que nosotros tenemos que hacer también como seres humanos. Tenemos que subordinarnos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Mi voluntad humana tiene sus decisiones, toma sus decisiones, pero tengo que llegar a un momento en el que tengo que decir, bueno, yo me subordino a la voluntad de Dios, y entonces digo, primero tu voluntad, lo que tú quieras, pídemelo y yo lo haré. Eso es subordinarse sanamente. Esta otra, en cambio, es la herejía de Arrio. En ella nos decía, lamentablemente este hombre que fue un momento de la Iglesia, ¿no?, hijo creado de la nada, decía él, ¿no? Es decir, que es una criatura, a través de la cual se hicieron las demás cosas. Es lo que él llamaba el demiurgo, ¿no? Esto fue condenado en Nicea I en el año 325. Y nos dice Nicea, Cristo es homousios. Eso significa, un término griego, consustancial. ¿A quién? Al Padre. El Hijo y el Padre tienen una misma naturaleza. El Hijo no es creado, el Hijo ha existido desde siempre, junto al Padre. Ninguno de los dos es más que el otro. Los dos son Dios. Y hay que decir aquí también, el Espíritu Santo, la tercera persona, ellos tres son un solo Dios, ¿no? El siglo XIX y XX lamentablemente ha estado contaminado con estas venenosas teologías, corrientes, ¿no? Y ha llegado
esos 2 siglos, a negar la divinidad de Jesús, sobre todo haciendo todo este análisis del Jesús histórico que vimos en la clase pasada, ¿no? O la primera clase me parece que era la introducción a la teología, ¿no? Y allí entonces dicen, como estudian a Jesús demasiado humano, inclusive intentando descifrar y adivinar su psique, ¿no? Cómo él tenía su estructura mental y tanta cosa fea, ¿no? Entonces lo encuadran y dicen, es solamente un ser humano, solamente un ser humano. ¿Que hizo milagros? No, eso no es verdad, ¿no? Pero gracias a Dios, Pío X condenó el modernismo, es decir, una interpretación racionalista de la segunda persona de la Santísima Trinidad, llegando a determinarla ya no como Dios, sino solamente como un simple Jesús judío, revolucionario y nada más, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice también lo siguiente acerca de la encarnación, es decir, que Jesucristo, al asumir nuestra naturaleza humana, tiene ciertas distinciones, obviamente porque es Dios, ¿no? Y a eso se le conoce como las prerrogativas divinas de Jesús. ¿Y cuáles son estas? Voy a solamente mencionar los textos bíblicos, no voy a profundizarlos porque ahí sí nos demoraríamos muchísimo, sino que es su tarea, cuando yo los menciono, que busquen los textos para que comprueben lo que estoy diciendo aquí, ¿ya? Es que son bastantes y realmente nos demoraríamos muchísimo. Prerrogativas divinas de Jesús. Primero, es superior a la ley. Es Señor del sábado. Lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Segundo, es superior a los profetas y reyes, cuando se menciona, por ejemplo, a Jonás y a Salomón. Esto en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículos 41 al 42. Tercero, perdona los pecados, lo cual es solamente un poder exclusivo de Dios. Cuarto, se equipara con Dios en la autoridad, cuando Él dice, pero yo os digo. Se les dijo esto, pero yo os digo, ¿no? Es decir, que tiene autoridad. Y la autoridad para vincular y determinar una ley solamente venía de lo alto. Y Él lo asume, lo vive y lo determina, ¿no? Quinto, pide fe en Él. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 1. Y también pide amor a Él por encima de todo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Que Dios, solo Él, puede exigir. Pero si lo pide Jesucristo es porque Él también es Dios. Y su aceptación es requisito para la salvación. Si me aceptan a mí, entonces van a salvarse. Eso lo encontramos también en Mateo capítulo 10, versículo 32. Incluso pide que se entregue la vida por Él. Lucas capítulo 17, versículo 33. Todas esas son prerrogativas de Jesús. Es decir, que está por encima de la ley, de los profetas y los reyes, que puede perdonar, que tiene autoridad, que pide fe y amor a Él, que si se cree en Él entonces se van a salvar e inclusive pide dar la vida por Él. Esto no puede pedir un ser humano simplemente, sino que tiene que ser, en este caso, un verdadero Dios también. El Nuevo Testamento también nos habla de la preexistencia de Jesucristo, de este mundo, el cual nosotros conocemos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 5, se nos dice, gloria que tuve junto a ti, se refiere al Padre, está hablando Jesús, antes de que el mundo existiera. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17 nos dice, creador y conservador del mundo. Muchos textos que afirman que ha venido enviado por su Padre. Por ejemplo, viene del cielo, Juan capítulo 3, versículo 13. Viene de lo alto, Juan capítulo 8, versículo 23. Ha salido de Dios Padre, Juan capítulo 8, versículo 42. Entonces se nos dice claramente que estaba antes de la existencia del mundo, que es creador y conservador del mundo, que fue enviado por el Padre y que viene entonces del cielo, de lo alto, y si ha venido y ha salido del Padre, entonces ha existido antes de este mundo, ¿no? Además, el Nuevo Testamento nos habla de la igualdad de Jesús con su Padre, con Dios Padre. Como el Padre actúa siempre, así Jesús da la vida y la salud, incluso en sábado. Juan capítulo 5, versículo 17. En Juan capítulo 8, versículo 19 nos dice,
Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Juan capítulo 10, versículo 38 nos dice: el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 14, versículo 9 nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una correspondencia, una igualdad de Jesús con su Padre, pero no es una igualdad absoluta, puesto que ahí estaríamos hablando de una sola persona, que Jesús y el Padre son lo mismo. No, se está hablando aquí de una igualdad en cuanto que los dos existen, digamos así, si se puede utilizar este término, aunque en filosofía se puede debatir un poquito, pero solamente digamos para entenderlo, el Padre y el Hijo existen en una sola naturaleza divina. En consecuencia, cuando vemos al Padre, vemos también al Hijo, y cuando vemos al Hijo, vemos al Padre porque estamos viendo a Dios. Cuando se estudia, en cambio, las diferencias de las personas, entonces ahí podemos hablar de las desigualdades entre el Padre y el Hijo. Pero estas desigualdades se dan en sus personas, no en su naturaleza. Si eso está un poquito complicado, les recomiendo que vayan al curso de Trinidad, de Dios Uno y Trino, para que aclaren estos conceptos, los cuales nos ayudan a entender entonces también a la persona del Hijo que la estamos estudiando ahora concretamente en Cristología, ¿no? Por ello hay una igualdad en su naturaleza. Por eso decimos que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Sin embargo, esta igualdad no es absoluta, porque hay luego una diferenciación en sus personas, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice: el Padre y yo somos una sola cosa. Aquí se está hablando exclusivamente de su naturaleza, ¿no? En el Nuevo Testamento hay afirmaciones explícitas y directas de su condición divina, es decir, que es Dios. Lo más hermoso que podemos encontrar, considero, es el prólogo de San Juan, en el cual se nos dice que Jesús, que el Verbo, el Logos, estaba con Dios y era Dios. Es decir, que es una afirmación clara y abierta de esta naturaleza divina presente en la persona del Hijo. Eso se encuentra en el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice: el cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 nos dice: siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. La carta a Tito, capítulo 2, versículo del 13 al 14 nos dice: esperamos la manifestación gloriosa del gran Dios. Y luego se nos aclara que se refiere a Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento también es claro en afirmaciones acerca de la condición divina de Jesucristo. Finalmente, digamos algo acerca del título Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, es un título dado a los ángeles. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. También al pueblo elegido. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y a sus reyes. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Significa entonces una relación particular entre Dios y su criatura. Ojo a esto, este título ya existía en el Antiguo Testamento. También cuando llama Hijo de Dios al Mesías, eso está en el Salmo número 2, versículo 7. Los judíos entendían que era un hombre singularmente bendecido por Dios y no hijo único de Dios por naturaleza. Solamente se imaginaban que el Mesías era una especie de hijo de Dios, ¿no? Pero que tenía esta relación íntima con él, pero no que era Dios. Y aquí viene la novedad del Nuevo Testamento. Lo que vimos ya demuestra que Jesús se declaraba Hijo de Dios en cuanto verdadero Dios nacido del Padre. Es decir, que no solamente era un título, el cual hacía referencia a una relación íntima con Dios, sino que se declaraba como aquel que tenía la misma naturaleza de Dios. Ya lo hemos visto anteriormente. Y los judíos lo entendían así y querían matarle por eso, justamente por eso, porque se declara Dios, ¿no? Jesús distingue: mi Padre, vuestro Padre. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17.
Él es hijo propio de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y unigénito, es hijo único, eterno del Padre. Juan capítulo 3, versículo 16. Y también pueden leer el versículo 18. También en Mateo capítulo 11, versículo 27 encontramos: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. No solamente una relación de conocimiento intelectual, ¿no?, sino que justamente el término que se utiliza aquí de conocer hace hincapié a una unión íntima, profundísima, a tal punto de que son uno. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza esto para hablar de la relación entre el hombre y la mujer? Y el varón conoció a su mujer. Eso quiere decir que tuvieron una unión tan grande que se hicieron una sola cosa. Cuando se habla entonces, por ejemplo, de Adán y Eva, que querían conocer y por ello comieron, estaban entonces ellos teniendo una unión tan íntima con el pecado, ¿no?, que les mereció la condenación. Y en este caso, cuando se habla del conocimiento que tiene el Hijo del Padre, no es solamente un saber, sino que están íntimamente unidos, son una sola cosa, digamos así, ¿no? Eso hay que aclarar, obviamente, pero ahora no es el tiempo de hacerlo. Pero es solamente como para decir que son una sola cosa, un solo Dios verdadero, ¿no? Con esto entonces llegamos al final de esta clase de Cristología. Si tienen alguna duda, no duden en escribir, yo estoy presto a responderles. Si quieren seguir recibiendo este material, pues estén atentos. Cada día viernes estoy subiendo una clase de teología para laicos. Ahora dispónganse a recibir la bendición y también les invito a compartir, a enviar a otras personas, a grupos de WhatsApp, si tienen en Facebook, no sé. Así podemos colaborar con esta formación de los laicos tan necesaria en esos tiempos de grande confusión. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.